Voy a exponer mi trabajo de investigación de telesalud, el cual se titula Evaluación preoperatoria virtual en pacientes ASA 1 y 2 para cirugía electiva en áreas rurales, Perú. Como introducción, primero hablaríamos de lo que es la valoración preanestésica, ¿no? Lo cual vendría a ser una atención en salud, un servicio de salud, el cual va a valorar el estado de salud de un paciente y el riesgo anestésico, ¿no? En el caso de pacientes que van a ser intervenidos, ¿no? En una cirugía, en este caso una cirugía electiva. ¿Con qué fin? Para poder disminuir lo que es la mortalidad posoperatoria, porque como sabemos, toda cirugía conlleva un riesgo, ¿no? Por muy pequeño que este sea, dependiendo del paciente que se va a someter a ello. Por lo tanto, se requieren estrategias y ciertos procesos que están ya definidos, los cuales van a permitir que se preste este servicio de calidad de forma integral y haciendo uso, ¿no? de la tecnología y los aparatos que están ahora ya en boga de todo actualmente, manteniendo aún así lo que es los principios netos, ¿no? De nuestro accionar en salud, ¿no? Como la autonomía, la confidencialidad del paciente y el uso de su información personal. Eh, Hay un estudio, un metaanálisis actual, donde se ha visto en este caso lo que es la atención virtual preoperatoria en pacientes que van a someterse a una cirugía, en la cual se han evaluado varios factores, ¿no? Es un estudio que ha abarcado bastantes datos ya de tiempos anteriores. No hay muchos estudios actuales en el Perú. Está todavía realizándose, digamos, más que todo a nivel de América y Europa. No se cuenta con datos actuales, pero sí hay estudios donde pues se ha tratado de ver en este caso cuál impacto ha tenido, ¿no? La atención virtual, específicamente en la evaluación preoperatoria. Eh, Respecto a la información, acá han hecho una evaluación en pacientes que van a ser sometidos a anestesia, ¿no? Y bueno, esto ha sido más que todo realizado en contexto de la COVID-19, en la pandemia, y se han visto pues que se ha tomado en cuenta pacientes ya mayores de edad, desde los 18 años hasta en adelante. Y como resultado que se ha obtenido, pues hay varios estudios que se han evaluado y en lo cual se han obtenido algunos resultados, ¿no? Como son en este caso el tema de las tasas de cancelación de las evaluaciones o de las cirugías, que generalmente muchas veces sucede que los pacientes llegan hasta la fecha de programación de su cirugía, pero en algunas veces sienten de que la atención no ha sido la adecuada o que no lo han evaluado adecuadamente y el día de la cirugía programada simplemente no asisten, ¿no? Y mucha otra información que ha provenido de este metaanálisis, ¿no? Como es en este caso también el rango o el porcentaje de satisfacción que tienen los profesionales al haber realizado en este caso esta evaluación y los mismos pacientes, ¿no? Que ya más adelante lo voy a indicar. Respecto a la forma cómo ha sido evaluado, digamos, estos estudios, muchos de ellos han realizado lo que son evaluaciones por videoconferencia. Esto incluye lo que son las videollamadas, generalmente. Ya, también hay otras formas de realizar la evaluación kinestésica virtual, tanto por vía telefónica, por videollamada, usando lo que son la tecnología de información, ¿no? Las llamadas TICs. Y bueno, mediante estos aparatos se han obtenido algunos resultados que
de alguna forma nos dan una idea, ¿no? Que comparándola con la atención presencial que normalmente se hace en los hospitales o en los centros, en los establecimientos donde hay centros quirúrgicos, pues conlleva que el paciente se tenga que programar una cita con el cirujano, luego tener que solicitarle todo el perfil para poderse operar y ya cuando se tenga todo ello, recién programar una cita para anestesiología y recién poder pues, tratar de programar una fecha para su cirugía, ¿no? Pero como lo ven en el contexto de la pandemia, esto no era incluso esto quedó totalmente parado, ¿no? Cancelado, muchas citas se cancelaron, muchas cirugías no se reprogramaron, muchos pacientes se quedaron al aire. Entonces, pues en ese contexto es lo que la parte de la telemedicina pues ha ayudado bastante a que se acorten procesos, ¿no? Y de alguna forma hay estudios también donde evalúan cuánto impacto tiene esto en comparación con una evaluación presencial y se ha visto de que no hay mucha diferencia entre ambos, ¿no? Incluso muchos pacientes están bastante satisfechos con ello. Eh, Respecto a lo que es la consulta preanestésica, como definición, pues vamos a ver qué es una atención en salud, como todo aquello que realizamos nosotros los médicos para establecer el riesgo quirúrgico del paciente, el riesgo anestésico, ¿no? Junto con la historia clínica a la cual tenemos acceso, ¿no? Mediante los sistemas de teleinformación de los hospitales. Se trata de establecer un plan anestésico, ¿no? El cual, ¿para qué? Para optimizar en este caso el estado basal del paciente y ajuste de alguna medicación que éste esté tomando, porque no necesariamente son pacientes que no tengan ninguna afectación, ¿no? Nosotros vemos pacientes de todo tipo, desde recién nacidos hasta adultos mayores, ¿no? Con, puede ser una, dos o hasta un montón de comorbilidades que pueden estar tanto controlados como no controlados y a veces en situaciones de emergencia tienen que entrar a la sala de operaciones. Y producto de ello, pues se emite un informe preanestésico, ¿no? Y las recomendaciones para el día de la operación. Se informa también al mismo paciente o al representante legal en caso de que el paciente tenga algún tipo de discapacidad para que formalice en este caso que ha recibido la información correcta y firme el consentimiento informado, ¿no? Ahora, la telemedicina se ha visto de que está bastante desarrollado, ¿no? Últimamente. Y bueno, se utiliza bastante lo que son las tecnologías de la información para hacer lo que son diagnósticos, monitorizaciones y tratamiento de los pacientes, ¿no? Tanto de forma, más que todo de forma remota, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un seguimiento, para tratar de mejorar lo que es la salud de la población, a pesar de que no sea directamente, pues se trata de que se busca, en este caso, de que sea lo más cercano posible, ¿no? Y bueno, en este caso los beneficios vendrían a ser pues la optimización de los costos, ¿no? Poder buscar que sea un poco, mucho más directa o lo más directa posible, ¿no? Y que la satisfacción sea pues de mayor proporción, ¿no? Definiciones y términos claves respecto a ello, pues la telemedicina pues vendría a ser lo que es la prestación, ¿no? De los servicios de salud a distancia, ¿no? Junto con lo que es los componentes de promoción, diagnóstico, tratamiento, que ya es muy conocido, ¿no? Por personal de salud, ¿no? Con el uso de las TIC, la telesalud que vendría a ser pues el servicio de salud a distancia, ¿no? La teleconsulta vendría a ser la consulta a distancia que se va a realizar entre un profesional de salud con sus competencias y otra persona usuaria de las TICs, ¿no? Y esto también está pues ya regulado por la norma de telesalud que tiene el Ministerio de Salud. La tecnología de la información son en este caso los dispositivos, las redes, los software que se van a integrar entre ellos para que están complementados
interconectados, ¿no? Para tener de alguna forma mucho más rápido la información de los pacientes, ¿no? No todos los establecimientos de salud cuentan con ello, eh, pero sí hay instituciones que sí cuentan, ¿no? Como en este caso del Seguro Social de Salud. Y bueno, los datos personales que están relacionados a esta atención, pues son los datos del paciente, ¿no? La información personal que él brinda durante la atención y que tiene que estar resguardada, ¿no? Entonces, si esta información es vaciada en un sistema de salud, este tiene que cumplir con ciertas condiciones, que es lo que va a validar la seguridad, ¿no? Lo que va a darle, digamos, al paciente la tranquilidad de que los datos que él brinda pues, van a estar resguardados, ¿no? Y no van a filtrarse ni perderse en algún otro lugar donde no le correspondería, ¿no? Y obviamente la vulneración de ello pues va a tener consecuencias eh, legales, ¿no? Respecto a la telemedicina, bueno, más o menos para hacerla más directa, vendrían respecto a la forma como esta se da, ¿no? Tendríamos respecto al tiempo de forma sincrónica o asincrónica, ¿no? La forma sincrónica vendría a ser la consulta digital o virtual, ya sea mediante una consulta telefónica o la videoconsulta. ¿Cuál es la ventaja de la videoconsulta? Es que pues hay contacto visual, ¿no? Si bien no es de forma directa persona a persona, sino a través de una pantalla o una cámara o algo que va a permitir en este caso la identificación del paciente, la comunicación no verbal que va a aportar el paciente una vez que se conecte a la consulta y una posible exploración física de forma parcial, ¿no? Porque hasta el momento no se ha demostrado de que pues, se pueda suplir, en este caso, por completo una atención presencial. Pero sí llega a tener ciertas ventajas para poder realizar la evaluación de manera un poco más eficiente, ¿no? Por eso es que muchos estudios han optado por esta forma de atención, ¿no? De evaluación. Y acá también en qué momento se han utilizado, digamos, este tipo de formas de evaluación, pues en muchas áreas, ¿no? Tanto en la parte preoperatoria, en la parte posoperatoria, ¿no? En lo que es el control del dolor y en la parte de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En este caso vamos a ver lo que es la parte de la evaluación preoperatoria, ¿no? Pero sí hay cierto registro de uso de este tipo de evaluación. Como justificación, pues vamos a ver que los servicios de salud que se van a prestar por telemedicina generalmente están muy centralizados, ¿no? En las CIPRES donde hay, pues ya se encuentran bastante interoperadas, bien conectadas lo que es el sistema y de alguna forma ya está aplicada, ¿no? De alguna forma los lineamientos, toda la reglamentación de telemedicina, pero igual la población no siempre tiene acceso a este tipo de instituciones, ¿no? Es muy común de que en las áreas rurales haya pacientes que necesiten operarse y que no puedan tener una cita con un anestesiólogo ni con un cirujano. Entonces, pues eso es lo que se trataría de tratar de ver, ¿no? De qué forma se podría tener o ayudar a esa accesibilidad, ¿no? Bueno, es esencial con esas herramientas que nos brinda la telemedicina, pues tratar de, como mencioné, acortar procesos, liberar tiempo, ¿no? Para que mejoren, en este caso, todo el flujo de pacientes y que mejore, en este caso, la experiencia con este tipo de procesos, ¿no? Y ya igual no hay ningún tipo de aparato o compuesto que nos ayude a clasificar como tal a un paciente. Siempre va a necesitarse de la evaluación de un especialista, de un profesional que
va a estar en contacto con el paciente y va a tratar de hacer un triaje, ¿no? Va a tratar de seleccionarlo, tratar de clasificarlo, a ver si va a ser necesario que éste sea evaluado solamente por vía virtual, que solo es suficiente, o si requiere una evaluación sí o sí presencial. Bien, entonces eso es lo que más adelante los voy a mencionar. Entonces, en la fase uno tenemos la evaluación situacional de la telemedicina y los entornos rurales. ¿Cómo ayuda la telemedicina en las zonas rurales del Perú? No hay muchos estudios, en realidad no hay estudios de esto. Acá al menos como tal, se han tomado en cuenta algunos datos de otros lugares, pero en sí sí sería bueno saber cuál es el impacto, ¿no? En zonas más alejadas. Y bueno, las oportunidades que tenga la telemedicina en este aspecto, como mejora de la accesibilidad, que va a facilitar en este caso la continuidad asistencial, el flujo de los procesos, los diagnósticos, más que todo interrelaciona, ¿no? Lo que son los pacientes con la institución en salud, con los profesionales, no solamente con los anestesiólogos, sino también de alguna forma pues con los cirujanos, con las enfermeras, porque muchas veces pasan triaje no solamente con los médicos, sino también con otros profesionales de salud, ¿no? Y bueno, las aplicaciones son múltiples, ¿no? Son un montón de oportunidades que de alguna forma tienen que ser bastante estudiadas, bastante mejoradas también y aplicadas, ¿no? Para que se mejore todo. Y como así también tiene retos, ¿no? Uno de ellos pues es que se necesita hacer mucha más investigación, ver lo que son el control de calidad, los indicadores que se tienen que evaluar para poder ver cuán bueno, cuán satisfactorio, cuán confiable es todo este tipo de procesos que están en proceso de cambio, ¿no? Mejorar también en el caso de muchos pacientes a veces no aceptan que se le hagan teleconsultas porque ellos prefieren mil veces que los atienda un médico de forma presencial, pero ahí está la brecha, ¿no? La brecha de, en este caso, que no se consiguen muchos cupos para la atención de forma presencial porque está realmente muy saturado, las instituciones no tienen para poder cubrir toda la demanda de pacientes a nivel nacional. Entonces, eh, eso también es algo que se tiene que evaluar y educar, ¿no? A los pacientes para que de alguna forma demostrándole con números, con estudios, que eso sí puede lograrse de alguna forma. Igualmente, a larga distancia, ¿no? Pero siempre obviamente priorizando una atención de calidad. Respecto al público objetivo, bueno, al no haber muchos estudios acá a nivel nacional, se ha tomado en cuenta otros estudios también, donde generalmente se ha tomado varios grupos poblacionales, ¿no? Desde niños hasta ancianos, pluripatológicos, pacientes que no dominan el idioma incluso, y nosotros contamos con pacientes a nivel nacional que no siempre van a hablar español, ¿no? Muchos hablan otras lenguas, otros dialectos, entonces ahí también es un poco difícil tratar de que entiendan en este caso cómo es este tipo de atención. Pero en la literatura comentan de que generalmente pacientes que ya tengan más de 65 años y que tengan comorbilidades, que tomen medicación y todo ello van a requerir definitivamente una evaluación posterior, ¿no? De forma presencial, para que en este caso pueda verse mejor el caso, ¿no? Eh, Generalmente se han visto algunos estudios donde se han tomado en cuenta pacientes que tienen una puntuación de ASA 1 y ASA 2. Entonces, como más adelante voy a mencionar cuál es la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, donde clasifican a los pacientes desde el ASA 1 hasta el ASA 6. Y bueno, por el momento, al no haber tantos estudios en ese tipo de pacientes, pues se tomaría como punto de apoyo solamente pacientes ASA 1 y ASA 2, que son pacientes que no
presentan muchas alteraciones, ¿no? Y que en este caso van a eh, dar una mejor aceptabilidad, ¿no? Para ese tipo de evaluación. Igual se va a complementar con otra evaluación de forma presencial el día que se van a operar, como ya lo voy a explicar más adelante. Solo para recordar, la clasificación ASA, que es del 1 al 6, el paciente ASA 1 es un paciente sano normal que no tiene ningún tipo de comorbilidad, nada, o sea, es un paciente que no toma pastillas para nada, no es alérgico, nada. Un paciente ASA 2 vendría a ser un paciente que bien tiene una enfermedad sistémica leve a moderada, pero no tiene limitación funcional. Es decir, es un paciente que tiene una enfermedad que está controlada y que puede realizar sus actividades como cualquier otra, ¿no? Siempre y cuando se mantenga controlado y se mantenga con sus exámenes dentro de los rangos normales. Ya a partir de ello, un paciente ASA 3 ya vendría a ser un paciente que cuenta con una enfermedad sistémica, pero ya hay limitación funcional. Pacientes que no están controlados, pacientes que ya tengan complicaciones propias de enfermedades crónicas, no, ya no entrarían en este tipo de evaluación porque va a requerir una evaluación mucho más personalizada y mucho más centrada en esa persona, ¿no? Ya más adelante son pacientes que ya tienen riesgo vital, entonces estos pacientes generalmente no se van a encontrar pues en sus domicilios, son pacientes que generalmente están hospitalizados, no tienen a la mano pues un dispositivo para poder hacer una evaluación, generalmente el médico es el que tiene que ir a verlos, ¿no? Los pacientes ASA 5, que ya son pacientes moribundos que no tienen mucha posibilidad de sobrevivir, y a un paciente ASA 6, que ya literal es un paciente con muerte cerebral declarada, ¿no? Entonces nos vamos a centrar más que todo en pacientes ASA 1 y ASA 2 que de alguna forma pues eh, tienen la mayor capacidad de poder responder a una evaluación como la que estábamos planteando. Respecto al tipo de cirugías a los que se podrían someter, serían pacientes o cirugías, en este caso ambulatorias, ¿no? Pacientes, o sea, cirugías que no van a requerir que los pacientes se queden con mucha estancia hospitalaria, es decir, son cirugías que van a requerir que el paciente se quede solamente por horas hasta un máximo de 24 horas. Y hay ciertas cirugías que se realizan dependiendo también de la complejidad del establecimiento o donde se realicen, generalmente en hospitales pequeños de nivel 1, nivel 2, son hospitales que no cuentan con mucha infraestructura para mantener pacientes hospitalizados mucho tiempo. Entonces, generalmente esos hospitales realizan cirugías que mantienen a los pacientes en las áreas de recuperación posanestésica, pues solamente en cuestión de horas, ¿no? Y salvo que hayan complicaciones o que un paciente requiera ser, en este caso, monitoreado o en áreas de hospitalización, pues solamente es ahí donde se les dirige, pero no siempre sucede de esa forma. Ese es el flujo de atención de hospitales pequeños, ¿no? De baja complejidad. Hay varias cirugías que no requieren, en este caso, que un paciente continúe hospitalizado en muchas áreas, ¿no? Ya sea más que todo en cirugía general, cirugía plástica, cirugía de traumatología, en pediatría, urología, y bueno, con sus respectivos porcentajes, ¿no? Muchos de ellos se realizan y simplemente requieren de que los pacientes se recuperen de la mejor forma y retornen a sus hogares en un plazo máximo de 24 horas, ¿no? Para el equipo de trabajo, ¿qué es lo que va a realizar? Empezando por el médico anestesiólogo, que es el que va a realizar en este caso la atención, ¿no? El asesoramiento, la evaluación anestésica como tal, va a prescribir exámenes clínicos si es que necesita el paciente para poder completar el perfil de evaluación, y va a obtener el consentimiento informado, ¿no? Tal cual se hace en una evaluación presencial. También el residente de anestesiología que se encuentre en dicho
servicio va a encargarse de coordinar las citas, ¿no? Y el horario del anestesiólogo que va a programarse, va a obtener la información de contacto del paciente, el tipo de dispositivo que éste tenga, ya sea si cuente con un celular, con una laptop, ¿no? Y si, bueno, si es que va a requerir el acompañamiento de algún familiar, dependiendo si es que tenga algún tipo de incapacidad que impida un poco la evaluación de forma más directa, ¿no? Va a haber también un ingeniero informático que se va a encargar del desarrollo de las plataformas que se van a utilizar y dar lo que es el tema de la protección de la privacidad, ¿no? También un técnico que va a encargarse del soporte tecnológico durante las sesiones, que funcionen bien lo que es las conexiones, el software y todo ello. Y el personal administrativo, que es el que pues, va a estar encargado de la documentación y todos los reportes e informes que se salgan de cada consulta, ¿no? Y va a coordinar junto con el residente la coordinación de las citas. Para la implementación, esto es un esquema de algo que normalmente se realiza en todos los hospitales, ¿no? Que es que el paciente se encuentra fuera del ámbito hospitalario, pero una visita presencial al 100% pues va a ser evaluado, ¿no? ¿Por quién? Por el anestesiólogo o en algunos otros casos por la enfermera, ¿no? Hay otros países donde la enfermera puede ser un primer filtro, ¿no? Para que el paciente pase con el anestesiólogo, eh, dependiendo de los protocolos o de los flujogramas que tengan las instituciones, ¿no? Entonces, para cambiar un poco ello, como una visita virtual. No tenemos un paciente que se encuentra fuera del ámbito hospitalario, pero que se va a comunicar en este caso con el personal de salud vía telefónica o vía por videollamada, ¿no? Y bueno, se va a tener acceso en este caso a su historia clínica previamente gracias al sistema con el que cuentan las instituciones en este caso y a prueba de ello, pues se realiza la evaluación con el formato con el que contamos, ¿no? Y ya si es que se identifica que el paciente tiene algunos factores que requieren mayor evaluación, pues se va a programar una segunda visita presencial, ¿no? Ahora, pues las plataformas que se vaya a utilizar, no hay una estandarizada como tal. Hay muchas plataformas que están utilizándose dependiendo del tipo de conexión o de implementación que tengan, pero sí requiere bastante de que se tenga acceso a la historia clínica electrónica, ¿no? Y respecto a a las plataformas o las aplicaciones que se utilizan para realizar, en este caso, la evaluación, se cuentan con varias y dependiendo de ello, pues, y dependiendo también de cuánto el paciente conozca ese tipo de, de soporte o de aplicaciones, pues en previa coordinación se tendría que realizar la evaluación. Respecto a las consideraciones que se tienen que tener, pues se debe asegurar la calidad de la información, ¿no? Definitivamente que se debe contar pues con un aparato que pueda visualizar tanto el paciente como el personal de salud, ¿no? Asegurar en este caso que la información del paciente se encuentre segura, ¿no? La privacidad de sus datos, ¿no? La encriptación de los documentos que contengan la información de esta y un acceso a la historia clínica electrónica que sea netamente por el personal de salud que va a realizar la atención. Respecto a consideraciones logísticas, bueno, los servicios quirúrgicos en este caso van a programar una fecha tentativa, ¿no? De la cirugía y pues va a generar una interconsulta de anestesiología, ¿no? Para la evaluación preparatoria propuesta. El residente va a encargarse de obtener la lista de los pacientes y los números de teléfono para coordinar las atenciones, ¿no? Va a preguntar si es que el paciente presenta o cuenta con algún dispositivo, ya sea celular o computadora, y que cuente con conexión de internet.
de preferencia que sea cableado, no tanto el Wi-Fi, porque pues mejora la calidad en este caso del acceso, ¿no? A la consulta. Y va a informar al servicio de anestesiología para que pida, en este caso, a la programación de turnos, ¿no? De teleconsultas dentro de las horas asistenciales y que sean consideradas como horas trabajadas, ¿no? Respecto a ello, hay un flujograma de lo que iba a ser la atención. Tenemos lo que es la primera fase, que va a ser la consulta telefónica por videoteleconsulta, donde va a haber la realización de la consulta de anestesiología, utilizando el formato que se utiliza durante las evaluaciones presenciales, ¿no? En el caso de salud contamos con un formato de preoperatorio, ¿no? Donde está ya a nivel nacional es accesible y se procederá a llenar este formato cuando se esté realizando la, la videollamada y pues dependiendo de ello se tiene que evaluar. En este caso es muy importante para la parte de anestesia evaluar la que es la vía aérea. Esta forma de evaluación sería únicamente pues gracias a lo que es la videollamada, ¿no? Entonces ya sería en el caso extremo de que el paciente no cuente con una cámara que generalmente viene incorporada en los celulares, pues para tratar de notificar si el paciente presenta con criterios de una vía aérea difícil o no, ¿no? Lo cual está, pues, tiene varios criterios en la cual se tiene que evaluar las distancias de lo que es la parte del cuello, la anatomía y si cuenta con alguna malformación, algún otro problema visible en la vía aérea, pues definitivamente va a requerir que se haya una evaluación presencial posterior, ¿no? De no haber algún signo o alguna alteración en la vía aérea, pues así a vista lejana, pues se darían las instrucciones para que el día del procedimiento se haga la firma del consentimiento informado previa evaluación por otro anestesiólogo que es el que le va a dar la anestesia al paciente ese día de la cirugía, porque generalmente mm, el anestesiólogo que hace la interconsulta en primera instancia no es el mismo. Puede darse el caso de que sí lo sea, pero en caso no lo sea, pues otro anestesiólogo va a tener que volver a reevaluar al paciente el día de la cirugía, tratando de que se corrobore la información, ¿no? Entonces, bueno, los pacientes que reciban la llamada telefónica o la evaluación virtual van a confirmar la información que uno va a obtener de la historia clínica electrónica. Se va a explicar el tipo de anestesia que se va a realizar para la cirugía, la cual lo están programando, los riesgos y las indicaciones preoperatorias, ¿no? Como son las horas de ayuno, los fármacos que está tomando, si van a ser regulados, retirados o suspendidos. Y bueno, tomar en cuenta el tipo de dispositivo que se va a utilizar para poder realizar la evaluación de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, en teleconsultas se utiliza bastante lo que es la aplicación del Zoom. No hay muchos estudios como tal comparando este aplicativo con otros. Por ejemplo, hay estudios en China donde utilizan, por ejemplo, la aplicación del WeChat, que también es un aplicativo donde se pueden realizar videollamadas, pero no hay mucha información sobre ello. Hay muchas otras aplicaciones, ¿no? Como el Cisco Webex u otro, que es lo que utilizan bastante en Norteamérica y que está ya más interrelacionado con programas en los hospitales netamente de telesalud. Es como su aplicativo o su plataforma preferida entre ellos, donde ya hay como que más consensos, hay más conexiones directas con los dueños de estas aplicaciones y que les brinda de alguna forma mayor seguridad para el tema del uso de la información personal, ¿no? Pero bueno, consideraciones que se deben tener en cuenta para las videoconsultas es que el paciente cuente con este aplicativo,
que es bastante conocido, es simplemente fácil de descargar y puede descargarse tanto en dispositivos móviles como en escritorio, ya sea en las laptops o una computadora normal, ¿no? Ahora, para la segunda fase que vendría a ser presencial, bueno, el día que se va a darse la cirugía programada, el anestesiólogo que va a estar a cargo del quirófano va a conversar con el paciente, va a tener contacto directo con él y va a aclarar todas las dudas que éste tenga, ¿no? Va a corroborar información, tanto como el tema del ayuno y los medicamentos que utiliza el paciente en caso los tome, y después de hacer una retroalimentación, va a solicitar la firma del consentimiento informado, ¿no? Y si es un paciente que requiere de alguna forma que otra persona firme por él, lo va a hacer también. Respecto a lo que es el monitoreo, la evaluación y la mejora continua, pues tenemos indicadores, no tanto de estructura y proceso, que es más que todo la cuantificación de las horas que se van a utilizar en ese tipo de evaluaciones, eh, cuán bien recepcionan en este caso los pacientes o los familiares la información. Para el proceso, pues la cantidad de pacientes que se van a atender, pacientes que no asisten a la consulta y el tiempo que se demoran por cada paciente, ¿no? Respecto a los resultados, pues la cantidad de consultas sucesivas que se realicen, cuántas consultas presenciales se requieran después de una consulta digital, porque el objetivo es de que se realicen más digitales que presenciales. Recuerden que los presenciales están eh, postulando más que todo para pacientes que requieran, en este caso, en algún caso especial, ¿no? Se hayan suspensiones de cirugías tras estas valoraciones virtuales, que los pacientes rechacen este tipo de consultas, ¿no? Y cuán satisfechos se encuentran los pacientes y los profesionales de salud al hacer este tipo de evaluación, ¿no? Para dar validez a la consulta digital en anestesia, pues siempre se va a tomar como una alternativa, ¿no? Un complemento. Es algo que se está proponiendo, que se está realizando en algunos sistemas de salud de otros países, pero siempre se tiene que tomar en cuenta como una posibilidad. Como en el contexto de una pandemia, como ya sucedió, esto ha tenido bastante importancia y es por eso que se está buscando de que se continúe con ello para, como ya mencioné, con los objetivos de ahorrar, en este caso, recursos, ahorrar tiempos y mantener siempre la calidad de la atención. Como conclusiones, bueno, el uso de la telemedicina, sobre todo en contexto rural, va a presentar una oportunidad para promover un enfoque, ¿no? Integral en la atención en salud por parte de profesionales de anestesiología y todo lo que es relacionado a la atención pre y postquirúrgica. La evaluación preoperatoria sí o sí es una evaluación que tienen que pasar todos los estándares de calidad para los pacientes que se van a someter a un procedimiento con anestesia, ¿no? Y sí o sí, pues la implementación de ello siempre va a ser pues algo que implica un cambio, ¿no? Entonces los pacientes de alguna forma puede que rechacen la atención en un inicio, pero siempre se tienen que buscar formas de tratar de explicar que si sea como sea, la evaluación trata de ser lo mejor posible para que de alguna forma el paciente también no tenga dificultades en el acceso a la atención, ¿no? No es porque el paciente se encuentre muy lejos de la institución de salud que no pueda recibir una atención de calidad, ¿no? Y de alguna forma en eso está pensado este proyecto. Estas son las referencias que se han utilizado. Bueno, eso sería todo. Gracias.